Ahora tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que eh, use la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar el voltaje V1, la corriente I1 y el voltaje V2 en el circuito de la figura. Y B nos dice que verifique que la potencia entregada por la carga X1 es igual a la suma de las potencias absorbidas por las dos resistencias. Entonces, lo que podemos hacer es comenzar. eh, Nos damos cuenta primero que todo que esto es un circuito en serie. Es decir, un circuito en serie se caracteriza porque la corriente que circula por todo el circuito es la misma. Es decir, la corriente I1 por todo el circuito es la misma. Por todos los componentes es la misma. Este es I1. Entonces, nos damos cuenta que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto, como la corriente es igual a la... El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De ahí podemos despejar a la corriente, que sería el voltaje sobre la resistencia. Entonces, como nos piden esa corriente que circula por acá, que es I1, entonces fíjense que acá tenemos en ese componente el voltaje y la resistencia. El voltaje y la resistencia. Entonces podemos hallar la corriente. Entonces lo que tenemos es que I1 es igual al voltaje, 6 voltios, en ese componente sobre la resistencia, que es 2 ohmios, y ese sería igual a 3 amperios. Entonces 3 amperios es la corriente que circula por la resistencia de 2 ohmios. Pero como es un circuito en serie, toda la corriente que circula por el circuito es la misma. Entonces I1 es igual a 3 amperios. Tenemos ahí 1. Ahora lo que podemos hacer es hallar el voltaje V2. Como en esa resistencia tenemos la corriente que pasa por esa resistencia, tenemos la corriente y tenemos la resistencia, el valor de la resistencia, entonces podemos encontrar el voltaje en ese componente. El voltaje V2 es igual a la corriente, que es de 3 amperios, por la resistencia, que es de 5 ohmios. Esto es igual a 15 voltios. Es decir, el voltaje acá, voltaje V2, es igual a 15 voltios por la ley de Ohm. Ahora lo que podemos hacer es hallar nuestra otra incógnita, que es V1. Entonces, fíjense que podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de los voltajes en aumento es igual a la suma de las caídas de los voltajes de caída, de la caída de voltajes en un lazo o en una malla. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso una malla. Entonces el aumento de voltajes debe ser igual a la caída de los voltajes. Esto lo podemos simplificar a decir que, por ejemplo, esta corriente, hacemos así el circuito en sentido que va la corriente. Aquí nos metemos por el menos. Entonces planteamos la ecuación de la siguiente forma: menos V1, como nos metemos por el menos en la corriente, entonces planteamos menos V1. Aquí fíjense que sigue por acá, abajo, nos metemos por el más 6, entonces más 6 voltios. Y aquí seguimos por acá y también nos metemos por el más, sería más 2 voltios, más 15 voltios, más 15 voltios, y todo eso tiene que ser igual a 0. Esto se hace al pasar esta suma al otro lado a restar, eso puedo hacer esa equivalencia. Entonces de ahí puedo despejar a V1. Entonces V1 sería igual a 6 voltios más 15 voltios, que es igual a 21 voltios. Ese es el voltaje de la carga X1, 21 voltios. Listo, ya tengo el voltaje de la carga X1. Ahora lo que puedo hacer es el punto B, que nos dice que verifique que la potencia entregada por la carga X1, es decir, tenemos que encontrar la potencia en esta carga, que la potencia en esa carga es pues la corriente. Miren, la potencia nos dice que es el voltaje que hay en esa carga por la corriente que circula por ahí. Entonces hallémosla. La potencia en la carga X1 es igual al voltaje. ¿Con qué signo?
Fíjense que la corriente entra por el signo negativo del voltaje, entonces lo ponemos negativo. Menos 21 voltios. Eso por la corriente, que la corriente es I1, pero sabemos que I1 es igual a 3 amperios. La corriente es igual en todo el circuito, recuerden. ¿Y esto es igual a qué? A 63. A 63 vatios. Esa es menos 63 porque está negativo. Cuando una potencia nos da negativa, quiere decir que ese componente, esa carga, está entregando potencia al circuito. Y eso no lo dice el ejercicio. Verifique que la potencia entregada es igual a la potencia absorbida por las dos resistencias. Y cuando la potencia es absorbida, esto nos debe dar positivo. Entonces verifiquemos que nos dé positivo. Entonces comencemos con eh, con la, con la potencia en esta resistencia, la resistencia de 6 voltios. Entonces, la potencia en la resistencia de 6 ohmios es igual a el voltaje que hay en esa resistencia que encontramos que es de 6 voltios. Es de 6 voltios por la corriente que circula por ahí, que es de 3 amperios. Entonces la misma, bueno, el signo del voltaje, porque lo puse positivo, pues fíjense que la corriente entra aquí por el positivo, entonces lo pongo positivo para la convención de la potencia. ¿Y esto cuánto me da? 6 por 3, 18. 18 vatios positivos. Como nos da positiva la potencia, quiere decir que está absorbiendo potencia, lo que nos dice el ejercicio. Ahora encontremos la potencia para la otra resistencia, que la otra resistencia es de 5 ohmios. Entonces la potencia para la resistencia de 5 ohmios es igual al voltaje en esa resistencia, que es de 15 voltios. Los ponemos positivos, porque fíjense que la corriente entra por el positivo también. Entonces 15 voltios. Y eso lo multiplicamos por 3 amperios, que es la corriente que circula por ahí, que es la misma en todo el circuito. Y 3 por 15 es 30, 45. 45 vatios. Ahora si sumamos esas dos potencias, que es la potencia absorbida, potencia total absorbida, sería igual a la potencia absorbida por la resistencia de 6 ohmios más la potencia absorbida por la resistencia de 5. Y eso es igual a 18 vatios más 45 vatios. Y esto es igual a 63 vatios. Entonces, fíjense que la potencia entregada por esta carga, es igual a la potencia total absorbida, que es la potencia absorbida por las dos resistencias. Estas dos potencias son iguales. Y eso sería todo el ejercicio.